Y para platicarnos acerca de estas coincidencias en esta mañana de miércoles de ombligo, Karen Chasek, ¿cómo estás? Muy bien, muy Bienvenida. contenta de estar con ustedes. Gracias. Muy buenos gracias. días. Karen, tenemos muchas coincidencias entre México y Tokio, e incluso entre México y otras ciudades, y a veces pensamos que vivimos en un caos en la ciudad, que nos estamos calentando de más por todas las construcciones que hay alrededor, que nos sentimos sobrepoblados, pero no somos la única ciudad que vive así. No, en efecto. Es sorprendente cómo puedes tener ciertas coincidencias con ciudades que nunca imaginarías, ¿no? Claro. Porque no es que estemos todos bien, todos mal, ¿no? Hay circunstancias que obligan a que las ciudades vivan pues ciertas situaciones, yo creo ¿no? que Todas claro, las grandes ciudades. Hay un carácter, ¿no? Como que hay un paquete de cosas que tienes que vivir cuando eres capital del país, cuando eres capital del mundo, ¿no? Por supuesto, digo, empecemos por lo más evidente, ¿no? La población. Claro. Las capitales siempre atraen una gran población y bueno, Ciudad de México y Tokio, por supuesto que compartimos el honor de estar en la lista de ciudades más pobladas. Si bien Tokio es el primer lugar con 37 millones, nosotros estamos en quinto lugar con un nada despreciable casi 22 millones de habitantes. Pero ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos. Sí, Pero vamos está muy- bien padre que entonces la gente en casa sepa que Tokio es la ciudad más poblada del mundo. Porque normalmente cargamos sobre nuestros hombros eso de ¿cuántos somos? Ah, ojo. Y hay otro detalle interesante, cuando lees sobre densidad de población, te enteras que al igual que en Ciudad de México, en Tokio hay 6,000 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Ok. O sea, no es una cuestión exclusiva de Ciudad de México. Es más, tenemos una coincidencia que a mí me sorprendió mucho. Nuestro clima medio, es 16 grados y medio. En ambas ciudades compartimos esta temperatura Qué media. curioso. Sí, es una cosa interesante. Y incluso hubo una reunión en el mayo pasado porque compartimos también una cifra similar de pasajeros del metro. No. Sí, ¿Cómo? y obviamente De que apretujados en el eso metro. también significa que, en efecto, tanto los habitantes de Tokio como los de Ciudad de México estamos bien habituados a las aglomeraciones. Ok. Oye, pero el metro es muy curioso allá, ¿no? O sea, la diferencia entre... O sea, tenemos coincidencias, pero también diferencias con el cómo se utiliza el metro en Japón. Hay una diferencia que a mí me parece muy simpática, lo quiero llamar simpática. Por ejemplo, en Tokio se considera de mala educación que la gente hable por teléfono, haga ruido, incluso que coma en el vagón. Generalmente se viaja en silencio, aún en el apretujón. En Ciudad de México, todos los que hemos viajado en el metro sabemos que la circunstancia es muy distinta. Claro. Pero si eso lo trasladamos a los alimentos, está bien visto en Tokio sorber las sopas, ¿no? Sí, Los fideos de la sopa el poco a ramen. poco y hacer ruido. Y aquí, a ver, todos Aquí los te que somos voltean a ver. hijos de madre mexicana, a ver qué te pasa No, cuando en la... Te avientan una sordes chancla desde la cocina. cuando ¿no? haces eso. Sí, entonces son unas cuestiones muy interesantes. Leía un informe muy curioso que decía que las personas en Japón son muchísimo más, se fijan mucho más en el lenguaje visual. Ok. Sí, claro, toda la señalética es mucho más... Es todo mucho más visual y las personas en Occidente somos muchísimo más labiales. Ok. Y si se ponen a pensar, es mucho más fácil ver a un japonés con un ¿Cubrebocas? tapabocas, con un cubrebocas, que a un occidental. Y los occidentales utilizamos muchísimos lentes sombreados. Claro. ¿No? Sí, para ellos Una- es como muy común el utilizarlo, ¿no? Igual ¿Pero para y- qué es el Pero- cubrebocas? ¿Para lo no que- enfermarse o para no contaminar? Sí, sí, porque, bueno, otra cosa que compartimos con la ciudad de Tokio es la calidad de aire, que no siempre es Hablando la de mejor. contaminación. No es la mejor. Es cierto. Oye, pero, y por ejemplo, ellos también son una zona sísmica, ¿no? O sea, qué como lo bien. es la Ciudad de México. Y también hay edificios muy, muy altos, pero tienen como escuela, como museo para prepararse ante catástrofes. Hay un parque de preparación ante desastres naturales, pero déjame nada más comentar este dato que me pareció sumamente curioso. Tokio y Ciudad de México estamos calificadas en el mundo como las mejores alertas sísmicas. Ah, súper bien. Muy bien. Muy Oigan. bien. Sumamente efectivas. Oye, pues qué bueno que tenemos tantas coincidencias y que a la par podemos aprender a enriquecernos unos de los otros, ¿no? Sí, Karen, muchísimas gracias. un placer. Muchas gracias, siempre me encanta. Además, amo tu pasión. Me encanta. Muchas gracias.